Hoy, martes 26 de septiembre de 2022, nos reunimos nuevamente en la sala Zoom de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación en la jornada de la tarde-noche. Queremos conducir con ustedes un taller abierto en la que habrá mucha participación de los asistentes para hacer un análisis estratégico de la reunión de la ONU 2023 frente a las necesidades y perspectivas de Colombia. Entonces, la mecánica que vamos a desarrollar es compartir con ustedes una información general de qué es la Asamblea General de la ONU, que todos nos identifiquemos. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? En segunda medida, ¿cuál fue la agenda central de esa reunión? En tercera medida, ¿qué planteó el dueño del balón, que es Estados Unidos? Que no quiere decir que porque esté en Estados Unidos ser superior, sino porque es el país que tiene más poder en este momento en el mundo y es el que generalmente encausa los debates sobre los temas internacionales. En cuarta medida miraremos lo que dijo el señor Petro, luego miraremos lo que dijo el presidente temporal de la Asamblea, que en este caso era el embajador de Trinidad y Tobago, como conclusión final, y luego haremos 4 preguntas. Por eso les pedimos desde ahora 2 cosas muy claras. Una, que la intervención cada intervención sea enfocada exclusivamente en la pregunta, no en puntos de vista ajenos, sino la pregunta. Y segundo, que pase de 2 minutos, porque si se pone a hablar la persona mucho, entonces no deja que los demás hablen. Entonces entremos en materia. Este año se celebraba la Asamblea número 78. ¿Qué quiere decir? Que desde que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, reemplazó a la Liga de Naciones al final de la Segunda Guerra Mundial, se han celebrado 78 reuniones anuales y pues desde luego cada año o durante un cierto periodo fueron creciendo el número de miembros. En este momento hay reconocidos por la ONU inscritos 193 estados. Hay muchos estados pequeños de los cuales no tenemos mayor información, pero en términos generales son 193. Más adelante, en otro ejercicio académico, miraremos los 22 bloques que considera la ONU de distribución geográfica para entender más cómo funciona esto, pero eso será más adelante. Y así como ya hicimos un estudio de la Carta Constitucional de la OEA, tenemos que hacer un estudio de la Carta Constitucional de la ONU para poder hablar con autoridad en el sentido de por lo menos saber de qué estamos hablando. Porque lo usual, como decía un profesor que tuve en la Javeriana, era que los colombianos somos especialistas en hablar y opinar sobre todo de lo que no sabemos. Entonces vamos aquí a enterarnos todos, a compartir como un concepto general. ¿Qué es la Asamblea General de la ONU? Es igual que la Asamblea General de Socios de cualquier empresa, de cualquier entidad, de cualquier organización social, política o económica que hay en el mundo. Y cuando se dice Asamblea General es porque todos los representantes legales de los estados asociados, que en este caso pues son los presidentes o jefes de estado o a quien designen los parlamentos de su estado, pero generalmente tiene que ser el presidente o el jefe de estado, el jefe de gobierno, asisten allá, pero no es que cada uno llegue a hablar de lo que quiere, ¿no? Hay una agenda predeterminada que se ha construido con tiempo, que se ha compartido por medio de las cancillerías y que ya ha establecido los turnos y los tiempos que tienen los que intervienen. Y desde luego lo que diga ahí sí pues ya es respecto a los temas que están agendados, pues es parte de la democracia y la apertura que cada quien opine. Entonces ya entendamos que anualmente hay una reunión que se realiza en septiembre, pero no es que se les ocurrió y que llegan en septiembre y el resto del año no se preparan, no, eso es una preparación permanente, comenzando que quien va a presidir la asamblea es uno de los embajadores destacados ante la ONU y su elección se hace más o menos 2 o 3 meses antes, de acuerdo con unas normas estatutarias y unos procedimientos. Este año, repetimos, le correspondió al señor Denis Francis, delegado de Trinidad y Tobago ante
la ONU. El otro año le tocará a otra persona y es posible que algún día le toque a algún colombiano, pues si son 193 estados, habrá la posibilidad y ya van 78 años, pero siempre es por elección popular. ¿Qué característica tiene? Que es un foro singular de deliberaciones multilaterales. ¿Qué significa eso hablando en cristiano? Significa que es un foro muy especial en el cual participan todas las naciones y es singular porque no hay otra organización que aglutine a todas las naciones del planeta. Han intentado, claro, como lo veíamos la semana pasada con el grupo de los 77 que ya van 134. Han intentado los dictadores como Chávez, Evo Morales, inventarse un poco de organizaciones, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. En este momento China está pretendiendo formar bloques económicos y movimientos por aquí y por allá, a ver cómo le cuadra, pero sería imposible que aglutinara a las demás, aunque sí puede llegar a tener una gran cantidad de entidades, pero sigue siendo singular porque es la única que las articula todas. Y dice lo otro, deliberaciones multilaterales. Multilaterales quiere decir que es en varios sentidos y no es impositiva, no es que una nación coge la maraca y es la que pone la orquesta a tocar al ritmo que lleva la maraca. No. Ahora, ¿a partir de dónde se hace eso? Pues de la Carta Constitucional que tiene la Organización de Naciones Unidas. No se puede ir a cambiar, pero pues los dictadorzuelos y los habladores como Petro sueñan con darse publicidad diciendo, proponiendo cambios y proponiendo cosas que no corresponden en esos escenarios. Sin embargo, eso pasa como en las asambleas de los edificios, cuando se monta la agenda y se presenta para el día de la asamblea general y aparece el que quiere meterla y torpedearla y ponerle cosas, pero finalmente la votación le dice que no y punto. Entonces, dentro de las decisiones que incluyen la asamblea, y esto es válido para hacer la cotejación en lo que nos pasa aquí en Colombia, especialmente con lo que suelen llamar que las convenciones sin tener nada estatuido, es que siempre tienen que tener unos documentos preparatorios, que se monta una agenda y todo un entramado antes de, y lo que se llega allí no es otra vez a debatir y a debatir, sino es una deliberación final para aprobar unos acuerdos, como ya lo veremos. Y entre las cosas estatutarias que establece la agenda es nombrar al secretario general previo concepto del Consejo de Seguridad. Eso es así y no de otra manera. Y entonces, quien considere, el país que considere que puede nombrar una persona que aspire a ser secretario general de la ONU, debe seguir una normativa, una reglamentación que hay, y con base en esa reglamentación, el Consejo General de Seguridad de la ONU hace el análisis y es el que llega a la asamblea y dice, los candidatos son A, B y C, final, los 3 o 4 que escogieron. Y las condiciones son A, B y C. Este las cumple en X, Y y Z condiciones, voten. Y ahí es que se elige. Tiene un periodo estatutario, tiene unas funciones establecidas. No es que queda de dueño de la Asamblea General, ni que es el que decide, no. Tiene unas potestades que son muy especiales. Se vuelve un personaje mundial muy conocido, desde luego, pero no significa que tenga el poder de mover la ONU en sus dimensiones, porque no funciona así. Bueno, ¿qué otras características o qué otras funciones cumple esa asamblea? Que elige a los miembros y resaltan, no permanentes, porque resulta que cuando se constituyó la ONU, desde que se nació la ONU, se estableció que ya había unos países que tenían derecho a veto por su poder, su capacidad armamentística y porque eran los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y la ONU es una hija de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos los que pusieron las reglas de juego, después China adquirió una preponderancia especial y la metieron ahí. Entonces, y finalmente aprueba el presupuesto de la ONU. ¿Qué significa eso? Hablando en cristiano, que cada quien da para el funcionamiento de la ONU de acuerdo con sus capacidades, pero todos tienen que poner. O sea que de los impuestos que pagamos en Colombia, los colombianos, también el Estado colombiano
tiene que aportarle a la ONU. La ONU recibe también recursos de entidades no gubernamentales, pero sobre todo para los programas de combate al hambre, de fomento a la agricultura, de fomento a la educación. Pero obviamente ese presupuesto es temporal, es accidental, es de vez en cuando. Entonces necesita un presupuesto de funcionamiento como todo club. Toda persona que pertenezca a un club o a una organización está obligada a pagar una membresía y esa se paga estando en la ONU. Y es parte de lo que está contemplado en la Carta. Entonces, conociendo esos tres aspectos, la Asamblea tiene esa capacidad de decidir, no otras cosas, porque hay aspectos que lo da de delegado, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Si hay necesidad, como hubo en Corea, de utilizar las fuerzas militares de la ONU para contrarrestar una amenaza de seguridad, pues lo envía. Si hay que enviar cascos azules para tratar de mediar la paz, como estaba ocurriendo en la antigua Yugoslavia, entonces, con los países miembros, por medio del Consejo de Seguridad de la ONU, se escogen quienes participan. Tiene esas potestades. Lo mismo la tiene la UNESCO, que es el de la ciencia y la cultura, o la de la FAO, que es la de agricultura y alimentos. Entonces, así más o menos funciona. Tiene también las cortes penales, pero eso habría que mirar la carta para estudiarlo muy bien. Y anualmente realiza sesiones ordinarias. Al decir sesiones ordinarias, entendemos que eventualmente se puede convocar una reunión extraordinaria que sería para un aspecto trascendentalísimo que aún no lo hemos visto, pero se podría. Y esa sesión ordinaria va desde septiembre hasta diciembre. Y la hacen usualmente que en las 2 primeras semanas de septiembre o del inicio de eso, participan después de tener todo el andamiaje montado, vienen los presidentes o los jefes de Estado, participan, dejan algunas aprobaciones y le dejan otro trabajo a los delegados con capacidades plenipotenciarias para decidir. Y al final del año, pues en el informe anual que se presenta, se presentan las decisiones generales. Entonces, como vemos, es un organismo muy serio, muy bien estructurado, con unos procedimientos muy bien hilvanados para que no ocurran que aparezcan los habladores o los oportunistas, como suele suceder con los dictadorzuelos de los países tropicales. Y dice que la distribución de los asientos tiene una numeración como en las academias. Si ustedes han pertenecido o han visto en una academia seria, los miembros de número, los miembros que ya están distinguidos, tienen una silla y los miembros que no la tienen pues están en la montonera, en las galerías. Aquí en la ONU también van dando una prelación y anualmente dice quién ocupa la silla número 1. Esto es una cuestión como de forma y protocolo, pero tiene sus características. Lo cierto, y aquí es importante que entremos, es que ningún voto pesa más. El voto de Estados Unidos no pesa más que el de Burkina Faso en una decisión internacional, no. Son votos iguales. Obviamente, cuando se trata de tomar decisiones de apoyos, sobre todo financieros, pues Burkina Faso no va a poder decirle a Estados Unidos, los dos somos iguales. Ni Chile, ni Colombia, ni España, ni Argentina, ¿no? Cada uno se pone en su lugar. Pero en el momento de votar, de tomar la decisión, el voto sí es individual e igual. Hecha esas claridades, creemos que ya tenemos aquí un concepto muy general de lo que es la Asamblea General. Ahora, la dinámica, cómo funciona, pues es con base en un reglamento como toda entidad y tiene muchos detalles que nos tocaría ponernos a leer el reglamento cada uno y analizarlos, pero son cosas de forma. Aquí estamos mirando lo esencial, lo estructural. Ahora miremos qué pasó este año. Ya dijimos que no se llega a hablar por hablar, sino que se hace a partir de una agenda, como toda reunión seria, toda empresa seria que se reúne, toda entidad seria que se reúne, no llega a votar barbachas, sino que llega sobre una agenda a discutir temas esenciales o temas de tránsito, pero están agendados. Entonces, por suerte del destino, le correspondió al señor Petro hablar inmediatamente después del presidente de Estados Unidos. Como el tema ya se conocía, la reforma de la ONU, las instituciones internacionales, sobre todo la banca multilateral,
la situación de Ucrania, la situación de alimentos en el mundo, el tema de las pandemias. Bueno, ahí hay un listado de cosas sobre los cuales se le estructura el tema que va a hablar y se le dice a quién va a participar. Bueno, su tiempo son 20 minutos o 15 minutos, los que sea, y va a hablar ante tantos, y fuera de eso, ya entre embajadores cuadran otras actividades paralelas que son encuentros binacionales, trinacionales, multinacionales, acuerdos. Bueno, eso es como parte de todo un esquema, como en una feria, ¿no? En una feria tiene actividades principales y actividades paralelas, y se supone que aprovechando que están reunidos todos los líderes políticos del mundo, pues cada estado va a buscar, si tiene un plan estratégico, si tiene un plan de desarrollo, vincular la empresa privada, atraer capitales, hablar con inversionistas. Y cada día, esto es importante resaltarlo, en estos foros internacionales colocan unas agendas simultáneas donde usualmente los inversionistas de los países viajan y mientras los dirigentes políticos están reunidos en sus temas, los comerciantes o los industriales o los desarrolladores de la industria y el comercio están reunidos, hay banca multilateral reunida, se habla de posibilidades de préstamos. Eso ha crecido y cada vez es mucho más común saber que si en el edificio de la ONU, allá en la 40 y pico, en el East Side, en Nueva York, están reunidos hablando de eso, es normal que a 4 o 5 cuadras en uno de los grandes hoteles o centros de convenciones en Nueva York estén reunidos otros, porque los presidentes, cuando no están en actividad formal, de acuerdo con la agenda que organizan dentro de la sede de la ONU, van y se reúnen con esos inversionistas, con esos empresarios, con dirigentes políticos de otras partes, y buscan hacer una sinergia, porque eso se trata de hacer cada vez más globalizada la economía y la industria. El problema es que los señores como Petro y como el de Argentina y el de Bolivia, lo que viajan allá siempre es hablar de comunismo y a pedir limosna y a echarle sátiras a los que tienen dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el señor Biden en su planteamiento dijo que desde su óptica la ONU sí necesita unas reformas y una de las que él planteó es que se aumente el número de países con capacidad de veto dentro del Consejo de Seguridad, que a la banca de lo que llaman el Banco Mundial o el BID se le hagan algunas reformas, sobre todo en las tasas de interés y en las condiciones para los préstamos. Y habló de otras cosas, pero fundamentalmente habló de esas dos y desde luego defendió la teoría del cambio climático, que ya no es si nos gusta o no nos gusta, o si nos ponemos a pelear con el problema, con esas teorías baratas que hay por ahí, que es que los ambientalistas, no, la realidad es que el planeta está necesitando eso y lo que hay que estar en sintonía y buscar soluciones, no problemas a las soluciones. Entonces, básicamente eso dijo el señor Biden, pero sucedió o coincidió que enseguida de él hablaba nuestro intelectualísimo presidente. Y después de que Biden dijo que lo que ya dijimos, dijo que entendía como dirigente de la potencia más grande del mundo, la más poderosa, es que su país es el que tiene que trazar el derrotero para liderar al mundo entero en un momento crítico, porque todos los países, especialmente los tercermundistas, cuando estamos en problemas, apuntamos toda la brújula hacia el norte de América, y eso lo sabe él. Entonces, insistió en que hay unos objetivos de desarrollo sostenible, que Estados Unidos hará lo posible por cumplirlos, que no va a hablar carreta de que los va a cumplir todos al 100%, pero que tiene la mejor voluntad. Además, políticamente eso es correcto decirlo así. No se va a poner a pelear con la situación. Y luego intervino nuestro presidente y comenzó a hablar de las barrabasadas que ya le conocemos. La primera que dijo es que el éxodo al norte se mide con el fracaso de los gobiernos. Pues en eso tiene razón, ¿no? Si los gobiernos fracasan en el sur, porque ahora les dio, no por decir que la pobreza o los países tercermundistas, si nos inventaron otro término, lo acuñaron y lo veíamos la semana pasada, el sur versus el norte. Eso venía desde la época de los 80, pero ya lo volvieron los progres o los pobrecistas, como les dice Duque, lo volvieron
tema de primer plano y ahora lo llaman así, el sur frente al norte. Y entonces Petro salió con una joya de esas que habla por hablar, como decía Erasmo de Rotterdam, en su elogio de la locura, no es sino que el orador hable con términos y terminachos que impresionen el auditorio y termina dándose un aire de autoridad y de profundo conocimiento. Y salió con la siguiente perla. Según él, que esa pobreza no es por culpa de los malos gobiernos en todo el sentido, sino porque son gobiernos incapaces de controlar la deforestación y la destrucción del medio ambiente. Entonces, que para 2070, no sabemos de dónde sacó esa cifra, ni con base en qué estudio, ni nada, pero lo dijo, que para 2070 habrá 3.000 millones de sureños, o sea, de personas de los países del sur, del tercer mundo, pidiendo asilo y moviéndose en Estados Unidos y en los países del norte, porque en particular Colombia va a ser un desierto para el 2070. Y no solo que lo dice, sino que le pasa como a la señora Francia Márquez, se cree la mentira que dice. ¿De dónde sacó ese dato? ¿Base en qué estudio, qué proyección? No sabemos, pero lo dijo Petro y entonces ya el pacto histórico aquí en Colombia lo da como una verdad de apuño de un gran estadista que fue a la ONU. Y luego salió con otra perla. Dijo que si Rusia invadió a Ucrania, ya hay un concepto general. ¿Cuál es la diferencia de que Israel invadió a Palestina? O sea, está confundiendo peras con manzanas. Y si Santos fue tan abusivo y irrespetuoso con los israelíes, que fue al Parlamento israelí y les dijo que él como premio Nobel de Paz que era, podía enseñarles a los israelíes cómo hacer la paz con los palestinos. Este ya fue más allá y les dijo que lo que está ocurriendo en Palestina con Israel es lo mismo que ocurre en Ucrania con Rusia. O sea, bocón, desmedido, irrespetuoso, pero como es un escenario abierto y es democracia del mundo, pues ahí lo dejan hablar. ¿Qué más dijo? Que las conferencias de paz que ha propuesto la ONU tienen que ser enfocadas en esos dos temas, en Palestina y Ucrania, y que con eso ya hay paz en el mundo. Ya el otro día nos levantamos todos en la paz total. O sea, no solo miente en Colombia con su cuento de la paz total, sino que llega a un escenario tan serio donde hay periodistas de todos los medios del mundo y donde los analistas de las universidades y de las academias y los centros de política están escuchando lo que dicen los mandatarios y lo que dicen los asistentes, pues ahí queda como lo que es, ¿no? Un hablador. Y luego dice que hay una crisis de la vida y se echó por allá unas frases todas estrambóticas propias de un hippie de los años 60, hablando del virus de la vida y que hay una crisis de la vida y que es un indicador aterrador y que el éxodo de la humanidad ha comenzado. Le faltó decir que ya estábamos construyendo una escalera para irnos a vivir a Marte. Pero entonces el tema es que se supondría que un dirigente, un estadista, está aterrizado y que cada cosa que dice, pues tiene que tener sustento porque no está hablando ante niños de kinder, sino está hablándole ante los dirigentes del mundo. Pero lo dijo. Bueno, y lo mismo dijo que en 2070, ya lo hemos mencionado, habrá 3.000 millones de migrantes. Y se echó una frase de esas 20 julieras oportunistas con las que pretende ser un estadista que pasa a la historia, que todas las crisis son en realidad una, la crisis de la vida. Y ya, eso es, lo dijo el filósofo y pensador moderno Gustavo Petro y así. Y dice que los pueblos se irán al norte ya no atraídos por las lentejuelas de la riqueza, sino por el agua. Resulta que Colombia es uno de los países con más agua en el mundo y no, a pesar de la depredación que han hecho, que es mucha, los amigos de Petro, precisamente los narcotraficantes y las guerrillas, cuanto bandido ha dañado el país, todavía tenemos muchos recursos y se ha ido generando una conciencia, no la suficiente, pero en los pueblos se nota que a los niños en las escuelas les están induciendo a eso y se ha ido formando una cultura. Falta, claro, pero hay que hacerla. Y volvió a meter la mano
que reformar el sistema financiero mundial, incluido el Fondo Monetario Internacional. Pero ustedes ya saben que el planteamiento de Petro no es los alivios transitorios o graduales de los préstamos, sino él es que eso ya pasó, la misma teoría de los Kirchner en Argentina, que lo que pasó no se paga y que entonces que volvamos a comenzar de cero. Y metió allá en la ONU su palabra cambio, o sea, él es el que va a cambiar el mundo. No le basta con venir a mentir aquí en Colombia con el cuento del cambio y en el Congreso de la República, sino que ya también fue a hablar del cambio. Entonces, en síntesis, sus frases a las cuales le agregó que el fentanilo es un problema que está afectando a 100.000 jóvenes a Estados Unidos. No sabemos de dónde sacó esas cifras porque él las dice, pero no refiere la fuente, que es lo lógico que daría cualquier estadista. Diría, hay 100.000 personas afectadas por el fentanilo de acuerdo con el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud de Estados Unidos, porque los estados que más consumen son tal y tal. Entonces sería serio. Pero no, simplemente va y dice 100.000, porque a él se le ocurrió, porque alguien le contó, porque quiso dar la impresión de que conoce. Bueno, entonces ahí terminó la exposición del señor. Después la presidencia de la República se desprestigió de manera suma porque utilizaron la grabación de los aplausos a Biden y se la anexaron a la exposición de Petro, que al contrario lo vimos, que tuvo dificultades porque en el momento en que terminó Biden, mucha gente se levantó para ir al baño, para ir a tomar un café y se quedó como todo desconcertado mirando que se estaban desocupando las sillas. Probablemente después regresaron algunos porque no es claro, pero esa mala fe de colocar los aplausos a Biden generó rechazos hasta el propio Departamento de Estado de Estados Unidos y los medios de comunicación, y tuvieron que salir con el rabo entre las piernas a reconocer que se han utilizado eso. Entonces, si hacen trampa en cosas tan elementales, imagínense en las cosas más trascendentales. Pero vayamos al fondo del asunto. Cuando ya terminó la reunión de mandatarios y salió la primera publicación muy seria, y ustedes la ven, es el pantallazo que da la ONU, ni parecido, ni de cerca, ni nada que ver con lo que dijo el señor Petro. Entonces, los deliberantes entran ahora hasta diciembre a trabajar sobre estos temas. El alcance de la cobertura universal de salud. O sea, le seguirán insistiendo a los países que resuelvan la problemática de salud de la mejor manera posible y que la ONU, por medio pues, de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, procurará dar las asistencias y las coordinaciones, y los países que tienen más desarrollada la investigación científica tendrán que aportar más, y los temas de los medicamentos y muchas tareas. En segunda medida, es una tarea que se forma la ONU, combatir la tuberculosis. La tercera, la preparación o la prevención de la respuesta a las pandemias. Y la cuarta, mirar en contexto la Agenda 2030, porque lo entienden ellos, que si hay un plan estratégico en el cual la ONU se trazó unos objetivos para 2030, y no vamos a entrar hoy a debatir el famoso cuento que es una agenda izquierdista y globalista. No, vamos a lo concreto. La ONU acuerda, o en esta reunión, que hay que seguir revisando la agenda para tratar de cumplir esos objetivos. Entonces, como vemos, muy diferente al mensaje que nos quiere vender la presidencia de la República aquí, de que llegó el gran estadista, filósofo y pensador moderno Gustavo Petro a ofrecerle el cambio al mundo, a hablar de la vida, a hablar de la lucha contra el narcotráfico. O sea, el mismo cuento ya completamente desgastado, que lo tiene muy desprestigiado en Colombia, a repetirlo allá en un escenario internacional donde podría darle otras aperturas a Colombia, por ejemplo, pidiendo que las universidades colombianas se hagan parte activa de la lucha contra la tuberculosis. Eso sí sería una cuestión que causaría impacto, ¿no? Que Colombia está abierta para cooperar en la previsión de las pandemias. Son problemas gravísimos
que el gobierno nacional estimulará a las universidades colombianas que hagan una investigación científica seria sobre economía y macroeconomía para prever las tendencias del mundo y cómo resolver los problemas de agricultura, de salud, de educación, etcétera. Esos serían propuestas para llegar a un escenario de la ONU, claro, con argumentos y con una preparación previa de una agenda y decir tenemos una capacidad instalada de esto y esto, con cifras creíbles. Pero llegar a echar allá carreta, pues, es parte del discurso 20 juliano, porque en el fondo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero da la impresión de que Petro quisiera ser el nuevo Fidel Castro, que va a cantarle la tabla al imperio en la ONU, y que con esas cantadas de tabla se imagina él rodeado de cámaras y de fotógrafos y unas nubes de periodistas siguiéndolo por las calles de Nueva York, y él como todo un pachá dando declaraciones como hacía Fidel Castro. Parece que eso es lo que sueña Petro, pero está lejos. Entonces, mi coronel Alarcón, para no alargarnos, con todo lo que hemos dicho hoy, viene la primera pregunta. Le pido el favor a los asistentes que la respuesta sea sobre esto en 2 minutos y no que nos dediquemos a echar carreta, que era que el vestido que llevaba, que no sé qué no. Estuvo Petro alineado en la Asamblea 78 de las Naciones Unidas con la Carta de la ONU, los objetivos del evento y los intereses nacionales de Colombia, que es lo mínimo que se esperaría de un mandatario. Adelante, mi coronel, esa es la primera pregunta. ¿Coronel Alarcón? No lo oigo. Mi coronel González, si es tan amable y nos ayuda dando la palabra mientras aparece mi coronel Alarcón. Con mucho gusto, mi coronel. Entonces, vamos a proceder de la forma habitual. Se le da la palabra a los que levantan la mano y seguimos la lista de los asistentes. Entonces, como en este momento no hay ninguna mano levantada, vamos a dar la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, mi coronel. Evidentemente, el señor Petro, y lo digo porque escuché 2 veces el discurso, estuvo completamente desalineado de la agenda y francamente vergonzoso que nos haya pasado eso con la gran oportunidad de haber mirado las cosas importantes para Colombia. Yo, sin embargo, tengo una pregunta para mi coronel Villamarín, y es si esa reunión que pueden hacer los presidentes con los empresarios, así no sea parte de la reunión, sino en reuniones aparte, tienen realmente igual o menor o mayor, tal vez seguramente igual o menor injerencia que la reunión de Davos en Suiza, anual también para los mismos objetivos de macroeconomía mundial. Pues, lo que pasa, Rosita, es que se están yuxtaponiendo una con la otra y es como parte ya del negocio, ¿no? De la difusión comercial, de la difusión industrial, y, y suele suceder que en cada escenario también avanzan cuestiones que tienen pendientes o presentan nuevas temáticas, pero también está la Feria Mundial de la Tecnología y la Feria Mundial de Londres y la Crystal Palace. O sea, ya hay muchos espacios donde se mueven, pero aquí digamos que es parte más de la multiplicación del lobby y de concreción de aspectos que faltan por concretar o por iniciar. O sea que Davos continúa siendo la máxima reunión ingerente en la macroeconomía mundial. Ah, claro, claro, sí, eso sí. Y además que todo el foco ahí es económico en ese momento y no cambia. Pero aquí como es que Nueva York es la capital del mundo, ¿no? Entonces es la posibilidad de avanzar en muchos aspectos. Bueno, muchas gracias, mi coronel, pero yo sí me alegro que Petro reconoció que fracaso de los gobiernos para todo lo que dijo. Así es de que, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, doña Rosita. El
Mi coronel Eugenio Alarcón tiene el micrófono abierto. ¿Desea intervenir, mi coronel? Sí, era que estaba recuperando la señal porque se me fue. Entonces, si quiere, mi coronel, que es el que tiene que tomar los apuntes, lo puedo reemplazar. Por supuesto que sí, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Siguiendo el orden de la palabra, está por acá mi coronel Fuentes. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel Alarcón. Bueno, de acuerdo a la explicación que nos dio mi coronel Villamarín en los objetivos claros que tiene un evento tan importante como es el de la ONU y esa gran oportunidad en donde pueden expresar los diferentes presidentes su sentir con respecto a esos objetivos que tienen un evento esto tan importante, pues lamentablemente Gustavo Petro no estuvo alineado en esta asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Veo por aquí una dama que nos está acompañando también, María. Por favor, adelante. María, puedes abrir tu micrófono. Bueno, entonces vamos con el doctor Osmar Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, es para todos muy claro que en ese tipo de reuniones de la ONU lo más importante es poderse dirigir en inglés, porque a lo mejor los 4 que se quedaron no entendían el discurso de este señor y menos los aplausos fingidos que puso. De resto, las mismas babosadas de siempre y los datos que no tienen fuente no pasan de ser mentiras y situaciones de acomodar una serie de teorías que no llevan a ninguna parte. Gracias. Muchas gracias, mi doctor Martínez. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como de costumbre, don Petro se limitó a exponer su retórica tradicional a los cuales nos tiene acostumbrados. Nada nuevo, un discurso farragoso, ininteligible e incoherente, que no tiene que ver para nada con los objetivos del evento, y mucho menos con los objetivos nacionales del país. Solo se refirió insistentemente a la quimera que lo atormenta, que es la de expandir el virus de la vida en las estrellas. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Elí Ospina. Muy buenas noches, muchas gracias. No, yo no creo que hizo nada que tenga que ver con el evento. Aparte de cerrar y abrir los ojos, asustado cuando vio que le están dando la espalda. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Micrófono, José Ricardo. Bueno, se le cayó. Se le cayó la señal. Mi mayor Mendoza, adelante. Gracias, coronel Alarcón. Petro se fue a divagar y la respuesta de los asistentes fue retirarse o ignorarlo. Colombia quedó mal representada por enésima vez. Gracias. Muchas gracias. Mi coronel Pachón, adelante. Don Eugenio, buenas noches. Yo Buenas creo que uno de noches, los temas previstos en esta asamblea pues era algo sobre la situación o el problema del cambio climático.
Pues supongo yo de que Petro entendió de que nosotros no tenemos la capacidad del suministro de agua para nuestra población y considera de que por la deforestación de la Amazonía, como consecuencia de las grandes mafias que él ha dicho, patrocinadas por los países del norte, como lo llama, pues se va a quedar sin agua y entonces, pues de pronto en esa parte pudo medio aceptar los objetivos de esta asamblea. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Ya, Adelante, breve. Aló, adelante, hola. adelante, director Ricardo Sí, Martínez. señor, caray, es que no sé qué me pasa, pero bueno, es una falla porque estoy un poco incómodo, pero no, interesante la exposición del bosquejo y la generalidad del funcionamiento y razón de ser de la Organización de Naciones Unidas, con ese emblema que vemos por todas partes del mundo en sus camionetas blancas y las letras grandes y negras, da una buena impresión de que como que hay alguien que vigila o nos vigila o vigila a los gobernantes y los amarra o los controla para que no cometan desmanes, pero bueno, a la hora de la verdad se verán los resultados cuando tengan que intervenir con sus cascos azules y demás. En la intervención del señor presidente de Colombia ante la ONU, pues se esperaba lo que se esperó, porque en otras ocasiones han habido intervenciones de verdaderos internacionalistas, estadistas o cercanos a estadistas que tratan temas verdaderamente interesantes y de beneficio universal y común con fundamentos no solamente técnicos y científicos, sino sociales, respecto a que como que se está defendiendo más intereses puramente políticos que verdaderamente técnicos. No creo que haya aportado o haya sido acorde con los reglamentos y las políticas de la ONU la intervención de nuestro presidente, porque creo que esa corporación, esa ONU espera más de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Mi doctor Mario Alberto Posada, adelante, por favor. Gracias, coronel. Yo considero que este sujeto, porque no merece más, nos ha hecho el reír del mundo. El año pasado fue igual y este año peor. Qué vergüenza, vergüenza ajena. Gracias. Muchas gracias, mi doctor Mario Alberto. No sé si María ya pudo solucionar su problema de micrófono para que nosotros queremos escucharla en esta noche. Adelante, por favor. Qué bueno. Entonces nos queda Eduardo. Uy, qué pena. Adelante, por favor. Buenas noches. Ol- Bueno, Sí, Eduardo, ¿cuál de los dos Eduardos, coronel? Ambos. Primero su merced y luego Bueno, Eduardo Patiño. bueno, listo. Entonces vamos con Eduardo de España. Bueno, pues buenas tardes. Yo realmente lo que veo es muy lamentable, ¿no?, que tengamos un presidente elegido por los colombianos y que nos represente de esa manera, ¿no?, en un sitio donde realmente debíamos de arreglar términos para arreglar nuestro país, ¿no? Este señor fue a dar un mitin allí mirando para todos los lados. Yo lo veía mirando para todos los sitios, pero no sabía dónde quería dar el mitin ni sabía con quién tenía que hablar. Esa es mi respuesta. Gracias. Cierto. Eduardo Patiño, adelante. Buenas tardes a todos los que se encuentran en la sala. Pues en cuanto a la pregunta que si estuvo Petro alineado en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas con la Carta de la ONU, pues yo pienso que no. Yo pienso que pues como Petro tiene una directriz de buscar un nuevo orden
no estuvo realmente alineado con los objetivos del evento y los intereses nacionales del país. Pienso que él está creando un discurso y un proyecto histórico diferente porque pretende crear un nuevo orden que no le va a funcionar y porque ya hay un desencanto para con el presidente de la República actual debido a sus discursos, que muchos de ellos tienden a ser inverosímiles o irrealistas, fuera de contexto. Entonces, no está contextualizado y se demostró cuando el equipo del gobierno nacional engañó a la opinión pública superponiendo las imágenes y las ovaciones que le hicieron a Joe Biden como si fueran del presidente Petro. Que eso también es algo con el cual está en deuda con la opinión pública colombiana y tiene que explicar el porqué de ese montaje, que eso fue descarado. Descarado, hizo una vergüenza para la opinión pública, es una burla para la opinión pública. Eso no se puede aceptar. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el cierre, mi coronel Iván González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Mi opinión es que su extraña dialéctica y su entrabada forma de razonar no es convincente en un foro de personas inteligentes y cultas. Y en lugar de dejar en alto el prestigio y los intereses nacionales, lo que logró fue depreciar la confiabilidad y la seriedad de la nación. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Hemos Bueno, copado la capacidad de esta pregunta. Vamos entonces para la segunda, que también es muy interesante para escuchar sus puntos de vista. ¿Ha conseguido Colombia algún logro diplomático trascendental en la ONU durante las dos presentaciones de Petro en la Asamblea General? Porque vamos a trabajar sobre los resultados. Sí, Pues señor. quisiéramos escuchar qué opinan ustedes respecto a eso. ¿Ha conseguido Colombia algún logro diplomático trascendental en la ONU durante las dos presentaciones de Petro en la Asamblea General? A ver, adelante, por favor, ingeniero Rosita. Muchas gracias. Pues definitivamente no, que yo sepa, porque creo que ni siquiera se ha tomado el trabajo de manejar los aspectos diplomáticos que le interesan a Colombia en este momento, como por ejemplo las definiciones que ha hecho la Corte Penal Internacional justamente de la ONU respecto del problema con San Andrés. No, él no hace nada que no se le provoque a él mismo, pues. Así es de que vergonzoso también en este sentido, que se desaprovechen esas reuniones para tomar acción sobre asuntos trascendentales. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rosita. Adelante, por favor, Osmar Ricardo Martínez. ¿Se cayó? Bueno, mi sargento mayor Elías, por favor, adelante. Mi coronel, no, absolutamente ninguno, porque primero que todo no lleva ningún argumento que sustente sus tesis en ese foro. Entonces, para siempre salir pues avergonzado de sus exposiciones. Entonces, absolutamente nada, mi coronel. Gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Solo desprestigio e inconformidad, no solo de los asistentes,
sino de los colombianos que nos sentimos pésimamente representados y que nos tildan de narcos por sobradas razones. Muchas gracias, mi mayor. Mi coronel Pachón, adelante. Pues visiblemente no se observa ningún impacto aquí dentro del país, dentro de la comunidad en general, por la presencia de Gustavo allá en la asamblea. Es que yo siempre digo de que a rato solamente se ha encaminado es a pedir limosna a punta de escopetazos. Entonces, pues eso no es procedente, que las cosas hay que pedirlas, pero con alguna mediana decencia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Eduardo, por favor, adelante. Sí, bueno, yo realmente lo que sí creo es que realmente lo que tenemos en el país ahora mismo es lo que refleja directamente cuando este señor, o mejor dicho, el sistema diplomático que lo acompaña, que creo que son casi lo mismo, automáticamente nos representa en un organismo tan importante como el de la ONU. Entonces, desde ahí, lo que vemos en este país lo trasladamos realmente a un organismo internacional. Si aquí realmente no sabe ni hablar, pues allí no es que no sabe hablar, allí es que desprestigia, pero desprestigia directamente realmente a todo Colombia y a los colombianos que realmente nos sentimos humillados, porque no tenemos un representante legal que realmente lleve un proyecto, mejor dicho, o una unificación y algún tipo de proyecto para venderlo o para de alguna manera negociarlo. Y eso es lo que realmente creo que debíamos de los colombianos participar en ello y decir a este señor que vaya a otros si hace falta, pero que realmente que no vaya a desprestigiar directamente a nuestro país y no conseguir nada en este organismo cuando realmente es muy necesario para este país que estamos en la cola del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Eli, adelante, por favor. Sí, ha logrado mucho, claro. Ha logrado que nos cojan como rabia por incoherente. No más, ¿qué va a lograr ese hombre? Gracias. Muchas gracias, Eli. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas tardes nuevamente. Bueno, con respecto a la pregunta, no creo que Colombia en estos momentos haya logrado un logro diplomático trascendental en la ONU durante las presentaciones de Petro. Pues él dirá que el último fallo de San Andrés, que pues fue a favor de la República de Colombia, él va a decir que fue por su gestión, pero eso era una gestión que ya venía desde mucho antes. Entonces ahí no tiene ningún crédito y eso no fue tampoco por obra y gracia de la ONU. Entonces yo pienso que no, realmente no se ha conseguido un logro diplomático trascendental. Es decir, no se ve, y no se le ve una proyección diplomática en cuanto a política exterior y de geopolítica al presidente de la República en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi doctor José Ricardo Martínez. Sí, señor. Adelante, por favor, mi coronel González, mientras que se alista el doctor Martínez y mi coronel Puente. Gracias, mi coronel. Pues creemos que no ha logrado ningún resultado ni trascendente ni intrascendente, mejor dicho, nada. Fue un simple asistente que no ha dejado ninguna huella en los intereses de los demás países del mundo, fuera de haber dejado más bien el ridículo que no nos aportó ningún beneficio a los colombianos. Gracias, mi coronel. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra entonces ahora sí mi coronel Fuentes. Mi coronel Alarcón, gracias. Bueno, realmente que haya alguna noticia que trascienda en esta parte diplomática con respecto a la ONU, no, ninguna. No hemos conseguido
realmente ese logro diplomático, como vuelvo y lo repito en la respuesta anterior, que esas grandes oportunidades que se presentan, lo único es, lamentablemente, que con pues, es que ponerle ese título de presidente es como tan grande. Bueno, con este señor Gustavo Petro, es muy lamentable porque tras de que Colombia viene año tras año con ese dolor de patria por la cuestión del narcotráfico, porque es tan duro los que hemos tenido la oportunidad de salir del país y apenas nos ven el pasaporte de una vez nos miran la cara y uno siente como que ya tiene la N de narcotraficante en la frente. Ahora imaginémonos con este personaje en la ONU diciendo la cantidad de cosas que pues yo creo que él se equivocó del lugar y era creyendo que estaba con los enanitos verdes y los elefantes rosados, porque pues, ¿quién más va a decir una cosa de esas tan terrible como la dijeron en la ONU? No, los logros no, ninguno. Y fuera de eso, el embajador que haya ya de la ONU tampoco hace un trabajo diplomático y nuestro canciller menos. Entonces, esto está totalmente viciado en una parte negativa diplomática hacia la parte exterior de nuestro país. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Mi doctor José Ricardo Martínez, adelante, por favor. Bueno, madre, no vaya a meter el dedo mal. Ahí está, Bueno, ahí está. Ya. Carambas, pues me adhiero a las expresiones y manifestaciones anteriores de personas que sí han conocido algo de temas de esa índole. En efecto, que no estamos nosotros en este momento muy bien parados y no hemos quedado muy bien porque nuestro representante en este momento no lo ha hecho con la seriedad debida. Pero de este personaje, pues sí, claro, respetando que aún van a utilizar ese término, no se le puede pedir otra cosa. Una cosa que de pronto salga con algo verdaderamente valioso y efectivo para que se tenga en cuenta y llegue pronto hasta titularse el tema como doctrina de Colombia. Pero este personaje no, él vive de eso precisamente, sus manifestaciones exóticas para que se dediquen a decirle epítetos y otra clase de cuestiones, menos cuestiones puramente técnicas y científicas. Y es en derecho, por ejemplo, sale con unas teorías pues, que son propias de una persona que está haciendo su política de oposición toda la vida y determinan explicar unos pensamientos y unas ideas ambiguas que no se pueden concretar todavía porque se necesita mucho tema práctico para llevarlas adelante. Y en este caso estamos ahí frente a esa persona y yo creo que ya el mundo y esas organizaciones internacionales se están dando cuenta de qué persona tenemos nosotros en este momento como representante legal, digámoslo así, emulándolo a una propiedad horizontal. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tenemos la participación de mi coronel Betancourt, mi coronel García, mi capitán Peña, Henry Ramírez en el Facebook, con lo siguiente. Henry Ramírez dice, buenas noches para todos. Gustavo Petro no ha hecho más que evidenciar su desconexión total con la realidad, tanto nacional como internacional. Ya no tiene ninguna credibilidad en los escenarios internacionales. A su vez, mi coronel Gregorio García dice lo siguiente, lamentablemente, cuando un presidente en la ONU es preponderante, todos callan y prestan mucha atención.
que fue lo que mostraron en la segunda reunión de la ONU, y es muy triste porque el perfil de Petro y su retórica, que ya no es interna, sino que lo tienen enmarcado como una persona sin criterio, más la campaña que hizo por su periplo en Europa, no lo dejan bien parado. Obviamente, no lo dejan bien parado ni a él ni a nuestro país. Qué tristeza. Mario Alberto, tienes tu segunda intervención. Adelante, por favor. No. Bueno, mi coronel, no me queda faltando ninguno de los intervinientes fuera de... Podemos pasar con la tercera pregunta, mi coronel. Sí, mi coronel, ahí está. Apunta la intención de Petro en la Asamblea General y otros organismos multilaterales a los objetivos de 2030 de la ONU o solamente a sus intereses individuales. Ahí ya llegó Mario Alberto Posada. Adelante, por favor, y para iniciar con la tercera pregunta. Mario Alberto. Sí, Adelante. no, yo considero, se me está yendo. Discúlpeme, pero se me está yendo el sonido. Bueno, entonces vamos con la tercera pregunta. Apunta la intención de Petro en la Asamblea General y otros organismos multilaterales a los objetivos de 2030 de la ONU o a sus intereses individuales. Sin lugar a dudas, por favor, Rosita, adelante. Evidentemente, los objetivos hasta 2030 de la ONU son como 17, 18, los estaba revisando hace unos días, y realmente no, los objetivos de Petro son perfectamente particulares de él. Él parece que no le interesan las cosas que no piensa él, y le interesa que se cumplan debidamente como propuesta tan importante que es de la ONU, como objetivo tan importante de la ONU, esos 17 objetivos que tiene mencionados para 2030. No, son puros intereses individuales de Petro. Muchas gracias, Rosita. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Pues así como va, lo único que viene haciendo es dividiendo a la población colombiana con su retórica demagógica y creando esa envidia, esas divisiones entre unas clases y las otras. Pues hay muchas cosas que podría hacer la industria en beneficio de la pobreza, o las otras instituciones, como en el caso del cambio de mejorar las energías limpias o procurar mejor las energías limpias. Pero simplemente se dedica es a culpar a gobiernos anteriores con la creencia de que con eso es suficiente para solucionar los problemas. A él no le sirve absolutamente sino el presupuesto para convencer a algunas clases necesitadas de que hay que protestar en contra de y lograr algo en contra de. Pero resulta de que si se acaba con la industria, pues nada se opone al sindicalismo. Pero es que fustigar a la gente y acomodarlos prácticamente a los caprichos de Petro, pues eso desestimula cualquier inversión, no solamente de los industriales colombianos, sino de las inversiones de otros países. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel.
Pues yo pienso que dentro de las intervenciones de Petro sí ha estado alineado en lo que se refiere en la inclusión social y protección del medio ambiente. Lo que pasa es que estos dos ítems, pero a la manera que él los vislumbra y que él los quiere manejar. Por ejemplo, la inclusión social es que incluir a toda la población dentro de la pobreza para poder tener ahí su potencial electoral. Y la protección del medio ambiente, pues a costa de barajustar toda la parte energética y que le reporta algún tipo de ingresos al país, que a él no le importa eso nada, que no haya ingresos, que no haya exploración, con tal de pregonar su política de protección del medio ambiente. Entonces pienso que esto es sí, pero a su manera. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, mi santo mayor. Eli, adelante, por favor. No sé, de pronto el único punto que apunte él es el número 5, que es el de la, ¿cómo es? El de la igualdad de género, porque querrá que todos sean como él, gay. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Mi coronel, gracias. Definitivamente, jamás estará alineado este señor con esos objetivos hacia el 2030 de la ONU. Siempre serán intereses individuales, como todos esos socialistas, siempre. Envidiosos, solamente ellos, egocéntricos, mitómanos, bueno, y todas esas cositas. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo. Y bueno, realmente el aprovechar directamente, este señor aprovechar la Agenda 2030 va a ser un tema individual para él, si es que puede aprovechar algo, porque realmente no está preparado para asumir nada de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene muchos objetivos y nosotros teníamos que concentrarnos, o Colombia tenía que concentrarse directamente en varios objetivos para levantar este país y hacerlo realmente positivo en todo lo que se llama el primario. Una de las partes importantes que debemos desarrollar es el primario, aparte directamente con el tema de las infraestructuras, el secundario, la participación del agua. Este país es muy rico en agua, pero tendríamos que hablar en la ONU para unificar nuestras cuencas y así trasladar directamente el agua y unificar directamente todas las correntías para llevar el agua directamente a todos los distritos y a todas las poblaciones. Gracias. Muchas gracias. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Buenas noches nuevamente. Bueno, de pronto, en cuanto a los objetivos del 2030 de la ONU, de pronto el presidente actual está planteando la opción de la reducción del calentamiento global y la creación de nuevas energías alternativas para ayudar a la reducción del calentamiento global. Ahora, es que esto no es nada nuevo, esto ya lo vino implementando su antecesor, Iván Duque. Lo que pasa es que Duque, pues, no hizo mucho alarde de las políticas de renovación de energías, creación de energías limpias y reducción de la dependencia del petróleo. Y Petro hace un discurso como si fuera propio de él, como si él fuera el pionero de eso. Entonces, pues eso no es nada nuevo. Entonces, no hay ahí como algo, es más de lo mismo. Entonces es la misma agenda que se venía dando desde Iván Duque. Y no, pero el resto no se ve más de la agenda que tiene la ONU hacia el 2030, no se ve una proyección por parte de este gobierno actual en cuanto al resto de puntos de la agenda que plantea la Asamblea General para el 2030. Entonces no veo una claridad en torno a ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi mayor Mendoza.
Gracias, coronel Alarcón. Sí apunta, porque se trata de la destrucción de la familia al convertir a la humanidad a la ideología de género y a la comunidad LGTBI. La ONU destruye al igual que Petro. Solo ven por el ojo izquierdo. La ONU en Colombia ha sido un fracaso. Acuérdense del acuerdo final del Farsantos, donde intervino la ONU, lamentablemente ocultando una cantidad de asquerosidades por parte de las FARC. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Mi doctor José Ricardo Martínez. Caramba, decir más de lo que se ha manifestado por mis antecesores es tal vez vano, porque está todo muy bien dicho. No nos ha hecho quedar bien, no ha defendido la gala que tuvo en otrora Colombia con algunos estadistas que se manifestaron en esos organismos internacionales y lo hicieron muy bien, y hasta uno de ellos fue presidente de esa alta corporación, y hoy estamos en decadencia, pero que el mundo se esté dando cuenta. De todas maneras, lo importante es, ya como he venido diciendo y es mi pensamiento, que pongámosles cuidado a lo que de pronto, a espaldas de todas esas distracciones que tiene, como cuando Nikita Khrushchev se quitó un zapato y dio golpe, y cuando Mocus también tuvo una actitud irreverente, pero que dijeron que esa era la cultura. Todos esos personajes son de esa índole, para tratar de llamar la atención, no digamos llamar la atención, porque qué atención puede llamar y de quién que valga la pena. Pero se está acostumbrada la humanidad, digamos, no toda, claro, naturalmente, quienes tienen o tenemos occidentalmente acceso a esas manifestaciones. Lo importante es lo neurálgico, las normas, las violaciones que están haciendo, demandarlas ante los organismos internacionales, a ver si de verdad es que cumplen su función para las cuales en un momento determinado, como si fuera un contrato social, se unieron para darle algunos derechos y que contribuyeran a la felicidad de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Adelante, por favor, para el remate, mi coronel Iván Gonzalo. Gracias, mi coronel. Pues Petro no apuntó a ninguno de los objetivos de la ONU, como por ejemplo no dejó claros los esfuerzos colombianos en la convivencia pacífica, el cambio climático, la reducción de la brecha de la desigualdad entre las naciones, o la pobreza por medio del control del crecimiento poblacional, la conservación de recursos naturales, la conectividad global, y eso que tenemos en mente, el canal interoceánico, el manejo migratorio, etcétera. Simplemente siguió con el discurso anterior, ya tradicional y añejo, de que son los demás quienes deben hacer todo eso y deben lograrlo, y no cuál es nuestra contribución. Con eso habría quizás ganado algo de prestigio y justificado su viaje, pero el resto no más. Bueno, muchas gracias, mi coronel González. Aún sigo esperando los aportes de Facebook, pero ya hemos terminado con los que están en sala. Mi coronel, por favor, la próxima pregunta. Bueno, con la próxima es: ¿buscan Petro y su canciller Leiva Durán cumplir lo ordenado en la Constitución Nacional para posicionar a Colombia en Latinoamérica? Esto con base en lo que ha dicho Ayano, porque sí, Colombia tiene como objetivo nacional eso, lo hemos venido viendo en el estudio de la Constitución. Entonces, con lo que hemos visto de sus actuaciones en la ONU y otros organismos multilaterales, ¿están este par de personajes empeñados en cumplir ese propósito o andan en otro escenario? ¿Cómo no, mi coronel? Entonces vamos con la respuesta a esta próxima pregunta, esta nueva pregunta, para lo cual le vamos a dar la palabra, como siempre, a nuestra ingeniero Rosita. Adelante, por favor. No, pues francamente es hasta risible, porque ellos
no creo que estén, así como nosotros, preocupados realmente por el cumplimiento exacto de la Constitución. Y como el señor aseguró que 3.000 millones de inmigrantes nos vamos hacia el norte por problemas del agua, porque no sabe la cantidad de agua que tenemos, pues entonces por lo menos Sudamérica va a quedar vacío. Así es de que el señor, francamente, no se le ocurre posicionar a Colombia en nada diciendo que tenemos toda el agua del mundo. No, sino que nos vamos a tener que ir con los 3.000 millones de personas para el norte. Bueno, muchas gracias. Adelante, por favor, Eduardo. Sí, bueno, pues yo estoy en línea ahora mismo también con lo que está diciendo la doctora, ¿no? La ingeniera, ¿no? Referente al tema del agua, pues yo ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Tenemos una capacidad, Colombia y lo que es la parte, digamos, occidental de aquí de Iberoamérica, de tener realmente los recursos naturales que necesita el planeta durante tantos años y años que podemos beneficiarnos de todo ese proceso, que realmente la madre naturaleza y el punto estratégico que tenemos lo podemos aprovechar. Lo que pasa es que realmente tenemos en este momento tenemos unos gobernantes o un gobernante con sus acompañantes que realmente no tienen una solución para este país. Lo que tienen es un problema. En vez de ser la solución ellos, es el problema de este país. Con lo cual creo que deberíamos de empezar los ciudadanos a pensar en otra cosa, en cómo realmente podíamos plantear un tema a nivel nacional. Por ejemplo, estamos ahora mismo enredados con el tema del juicio político a Petro, que ojalá salga adelante, ¿no? Ahí tendríamos una parte importante de poder desarrollar otros elementos y poner a Colombia donde le corresponde. Colombia tiene, yo personalmente conozco muchísimos países por mi trabajo, etcétera, y realmente, como he dicho al principio de la entrada, Colombia lo tiene todo para ser una gran nación, para ser una gran riqueza. Tiene todos los coeficientes de la madre naturaleza, el agua, la prosperidad, el unitario, etcétera. Las riquezas naturales, etcétera. Con lo cual quiere decirse que si eso no lo aprovechamos porque realmente no tenemos unos gobernantes desde hace muchísimos años y están al frente para poder desarrollar todo lo que nosotros, la potencialidad que tenemos, pues realmente estamos mal. En estos momentos con Gustavo, bueno, yo es que no digo su nombre porque no me gusta. Entonces, con este señor automáticamente creo que vamos en retroceso y vamos a retroceder. Ya llevamos un retroceso de 8 o 10 años, pero en el tiempo que nos queda, si es que aguanta 3 años más, vamos a retroceder 15 o 20 años como mínimo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, Coronel Alarcón. Pues lo único que Petro y Leiva pueden y van es a posesionar a Colombia en un país peor que Haití y Venezuela, dada la pobreza y el desorden y la destrucción a la que la están conduciendo. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, pues una de los objetivos de la Constitución Política Colombiana es la integración latinoamericana. Pero eso no quiere decir de que no tengamos que hacer integración con otros países. Pues él continuamente sí trata es de abandonar al norte y creer de que todos los del sur tenemos que estar al unísono en algunos asuntos, pero que en realidad no van a beneficiar a nuestra población si no se hace con un plan adecuado y oportuno de gobierno e insisto, sin tanta envidia con los demás, porque es que nosotros no podemos seguir insistiendo en que llegó el gobierno del cambio, pero cada vez es culpa del anterior. La inseguridad es culpa del anterior, que no hizo lo establecido totalmente en el encuentro Santos-FARC, en el acuerdo Santos-FARC. Lo que se les olvida
es de que no habían previsto los recursos, porque es que para todo se necesitan los recursos. Y entonces a todo momento queremos estar es de que nos regalen, pudiendo poco a poco ir haciendo las cosas para que realmente la gente se sienta con el cambio. Porque esta manifestación de mañana no va a ser sino seguir dividiendo a la población. Hace 2 años no permitieron la atención en salud. Y en cambio ahora sí está pidiendo apoyo para mejorar o para aprobar el nuevo estatuto de salud. Eso uno no entiende para dónde es que vamos. Si vamos para un solo lado, porque la única manera es, como la Yunta de Bueyes, que trabajábamos en Boyacá, ambos caminando para el mismo lado, porque uno de para adelante y uno de para atrás, eso no concuerda y no rinde el trabajo. Es decir, no se hace nada. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra, por favor, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel. Pues de acuerdo a lo que ordena la Constitución Nacional, pues establecer y posesionar a Colombia en Latinoamérica en todo lo que tiene que ver en la parte económica, social, cultural, pues está claro que con este plan de gobierno, obviamente esto no nos va a posicionar de una manera ejemplar en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es que vemos cómo ya trascendió un año y así como dice el dicho, así como va a ser el desayuno, va a ser el almuerzo. Así como amaneció, también va a anochecer. Esto es claro que en ningún momento el posicionamiento de Colombia ante Latinoamérica va a ser el mejor. Y verbo y gracia es sencillamente ver la problemática del narcotráfico. Se supone que esto debería estar disminuyendo y no estar afectando más la comunidad internacional en lo que tiene que ver con todo lo que tiene en materia de narcotráfico. Pero antes lo contrario. Lamentablemente, pues, los indicadores nos dejan ver de que la cantidad de droga que sale del país es abismal. Entonces, ¿cómo queremos posicionarnos, pues, a nivel de Latinoamérica con una buena imagen en la parte de lo que tiene que ver con exportaciones? Si las exportaciones, por ejemplo, mire hoy qué pasó con el café, cómo están afectados los cafeteros en este momento en su economía. Es que es increíble que ahorita un tinto en Juan Valdez vale 4.000 pesos y realmente ¿cuánto vale la exportación de una libra de café? Vale mucho menos. Entonces, ¿qué está pasando con la economía del país en lo que tiene que ver con la exportación? Y no solamente el café, sino algunos muy pocos productos que realmente exportamos hacia el mundo. Entonces, esto está afectando seriamente y las importaciones de grandes productos, pues, no nos posicionan tampoco en un mejor nivel porque los empresarios están trabajando también en contra del tiempo y en contra de una economía mucho más alta de lo que venían trabajando en otros años, porque el precio a veces del dólar, que cree que es que baja y sube, nada, los impuestos y los aranceles de entrada de diferentes productos para que estos empresarios puedan producir con esa materia prima no les beneficia tampoco. Entonces, la posición de Colombia ante Latinoamérica, con esta joya de canciller que tenemos de Leyva Durán, que lo único que hace es hacer unos lobbies internacionales que en eso no nos está beneficiando nada. Pues esa reunión que hicieron en la Alemania, ¿de qué nos sirvió? Pues de que vayan a decir que es que el colombiano no puede tener ciudadanía alemana porque es que ellos merecen seguir siendo colombianos. Hombre, no, eso necesitamos es una verdadera actividad diplomática seria, contundente y que se vea en beneficio de Colombia. Lo que quiere decir de que en estos momentos, ¿qué está buscando Petro y su canciller Leyva Durán? Pues no están cumpliendo la Constitución Nacional y por el contrario, llevarnos es a un caos total. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel.
Mi coronel Gregorio García Raigosa nos ha dejado un aporte en el Facebook que dice lo siguiente. Claro que es el objetivo de ellos posicionarnos, pero alineando nuestro país con el Foro de Sao Paulo y el de Puebla. Tiene la palabra entonces ahora mi doctor José Ricardo Martínez. No, en el momento no tengo más nada que decir, ya pues he manifestado mi pensamiento frente a nuestro caballero. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. Mi sargento mayor Elías, adelante. Oiga, mi coronel. Bueno, la misión del canciller es la de direccionar la política exterior, la cual se desconoce totalmente en este gobierno. El señor Leiva se ha concentrado en la misión que toda su vida ha desarrollado, que es la de coordinar la agenda de las FARC y demás grupos terroristas, que siempre han sido de sus afectos. Política exterior, cero. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Elías, adelante. Bueno, jamás ni Farleiva ni su patrón van a respetar nuestra constitución para posicionar nuestra patria en Latinoamérica. Jamás lo harán, no hacen sino violar nuestra constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Buenas noches nuevamente. Bueno, pienso que no creo que Petro y su canciller Álvaro Leiva Durán pues piensan cumplir lo ordenado de la Constitución para posicionar a Colombia en Latinoamérica. Ellos están trabajando es bajo la agenda del Foro de Sao Paulo, que es transformar estos países en repúblicas socialistas. Pero no creo que vayan en torno a una dirección de posicionar a Colombia en Latinoamérica desde el punto de vista político, geopolítico y económico, con lo cual pues lleva a lo social, a la elevación de los niveles de vida de la población civil. No creo que vayan en torno a ese camino, sino más que todo cumplir una agenda que tienen dentro del Foro de Sao Paulo para potenciar el foro y poder lograr ese objetivo de consolidar repúblicas socialistas en Hispanoamérica. Y también cumplir la agenda Maduro, que es la de buscarle a Venezuela una salida al Pacífico, que fue el objetivo geopolítico de Chávez. Y si nos descuidamos, pues Maduro logra ese objetivo y ese legado que trató de buscar Hugo Chávez por medio de su socio Gustavo Petro. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque no vaya a ser que los venezolanos, o sea, no está hablando de todos los venezolanos, sino los venezolanos chavistas, el PSUV, busque y logre esa salida esperada al Pacífico. Y peligroso porque contigo a Colombia está el canal interoceánico del Panamá, que también el Foro de Sao Paulo y Hugo Chávez estaban buscando una esfera de influencia y tal vez un control sobre el canal interoceánico. Entonces, a mí me parece que esa es más o menos la agenda que tiene Gustavo Petro, y por eso es que es importante que la oposición y que el resto de países que no pertenecen a la órbita del Foro de Sao Paulo tengan una posición fuerte, no solamente contra Petro, sino contra el resto de integrantes del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra, me queda un aporte de Henry Ramírez en el Facebook, que dice: Gustavo Petro busca posicionar en Latinoamérica sus intereses ideológicos, pero no le queda, no los que el espíritu de la Constitución demanda. Para el remate, mi coronel Iván González.
Yo quiero hacer una segunda pregunta, por favor. Mi coronel Iván González, Gracias. ya, por favor. Gracias, mi coronel. No creo que Petro ni el canciller Leiva estén interesados en cumplir lo ordenado por la Constitución Nacional, comenzando pues por su interés en seguir la moda de cambiar constituciones en Latinoamérica y creyendo que con eso se logran los intereses de la nación. De tal manera que eso no es posible en el pensamiento errático y ambiguo de los dos, de Petro y de Leiva. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Iván González. Mi ingeniero Rosita, adelante, por favor. Muchas gracias. Tengo una pregunta para mi coronel Villamarín y probablemente me va a decir que eso es tema de la reunión de mañana. Pero es que ya vimos ese asunto en lo que estamos tratando de análisis de la Constitución, y es que es clarísima la Constitución, así como dice que hay que posicionar a Colombia en Latinoamérica y yo diría que en el mundo entero. También dice la Constitución que los funcionarios públicos del presidente hacia abajo, todos fallan por acción o por omisión en contra de la Constitución. Evidentemente, el no posicionar a Colombia debidamente, pues es una falla en contra de la Constitución. ¿A qué nivel se puede calificar esa falla? ¿Como asunto político, como asunto penal, como no sé? Y ya pasamos por el análisis de ese punto de la Constitución. Eso no es suficiente para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara incluya dentro de sus investigaciones ese punto, mi coronel Villamarín. Rosita, la semana pasada yo le hice precisamente esa misma pregunta al coronel Caicedo, que es el experto, porque como eso está escrito, es en el preámbulo y no está escrito en el articulado. Entonces yo le pregunté y le dije que sí, que a mi leal saber y entender el solo hecho de que esté escrito en el preámbulo ya es parte de las piezas de la Constitución y se cumple. Entonces, Caicedo contestó que sí, que de que esté ahí escrito es parte, componente total del estatuto, pero que el problema vuelve a ser el mismo de siempre, que mientras esté esa comisión de acusaciones o de absoluciones, porque parece que ese es el nombre que mejor le cala, cómo funciona, no va a ocurrir absolutamente nada y el señor Petro se va a salir con la suya porque no lo van a responsabilizar de nada. Y como es un proceso tan largo y él apenas le quedan 3 años de gobierno, al final no pasaría nada y seguiría la misma. Entonces la solución sigue siendo la misma que hemos planteado nosotros, construir el partido político que pueda cambiar sobre todo las normas de cómo se hace el juicio del presidente en el Congreso para que sea más ágil. Importantísimo, mi coronel, de que anotemos todas las cosas que están mal redactadas o mal redactadas fundamentalmente en la Constitución para dirigirnos hacia eso. Un saludo especial para la doctora Ethel, que nos está acompañando a través del Facebook, lo mismo que Wilson Solorzo. Mi coronel, hemos copado la agenda de preguntas y respuestas hasta este momento. No tenemos más intervenciones. Sí, levantó la mano Bernardo Fuentes. Exacto. Y la doctora Rosita parece que tiene una nueva intervención. No, ya la hice, gracias. Es que tenía la mano arriba. Entonces, mi coronel Fuentes, adelante, por favor, para el remate. Sí, gracias, mi coronel. Pues, mi coronel Villamarín, para comprender no sé si la entendí bien la pregunta de la doctora Rosita,
sería como un órgano regulador, doctora Rosita, para la Cancillería, sería así, porque si es así, pues leyendo algunos documentos, nos dice que es la Contraloría General de la República quien pues es el órgano que regula la Cancillería. Pues la entendería desde el punto de vista porque pues serían los que directamente vigilan el cumplimiento de su misión ante la Constitución Nacional. ¿Es así, doctora Rosita, o mi coronel? No sé. No, no, es que lo que Rosita pregunta es, y es muy claro, que fue la misma inquietud que le plantea al coronel Caicedo, es que si el señor no está cumpliendo una parte que está escrita en la Constitución, que está muy clara, entonces es si la comisión de acusaciones lo puede iniciar a investigar por no estar cumpliendo la Constitución. Entonces el coronel Caicedo nos responde que sí, que le corresponde a la comisión de acusaciones ver ese caso, pero que el gran problema es cómo esté estructurado eso, que inclusive la comisión de acusaciones, sin que se declaren, que sería lo lógico, que no tienen la posibilidad, inhabilitados por estar, por ser del mismo partido, ahí siguen. Y entonces lo van a juzgar los del mismo partido, imagínense. Pasa como en la ONU, que Rusia tiene poder de veto y cuando van a tomar la decisión de sancionarla, está Rusia ahí, pues va a votar que no la veten y no pasa nada. Ese es el problema. Ah, ok. No, ya, sí, pues viéndolo desde el punto de vista que sea vigilante de este órgano, pues lo entendería que sería la Cancillería, pero ya una cuestión más delicada veo que puede ser, como dice mi coronel, la Cámara de Segundo, bueno, lo que nos interpretaba también el doctor la vez pasada en ese tema. Mi coronel, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Mi coronel, muy amable. Gracias, mi coronel Fuentes, mi coronel Villamarín. Hemos llegado al final de las respuestas con las preguntas del día de hoy. Vamos a pasar entonces, de acuerdo a su dirección, con la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces lo que vamos a hacer un recuento del ejercicio. El ejercicio era un taller abierto en el que se pedía mucha participación, como efectivamente la hubo, para hacer un análisis estratégico, o sea, de conceptos macro, de la reunión de la ONU 2023, que es la número 78, frente a las necesidades y perspectiva de Colombia. Eso era mirar más a fondo si el señor Petro en dos veces que estaba en ese escenario ha avanzado en algo para el país con su equipo de trabajo y si la Cancillería está cumpliendo o no está cumpliendo a grandes rasgos de manera macro. Entonces, lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo qué es la Asamblea General de la ONU para que tuviéramos un concepto claro. Todos lo entendimos y hicimos la analogía con la Asamblea General de Socios de una organización, de una copropiedad, de un club deportivo, de una fundación, de una agremiación política, de una agremiación social. Tienen los mismos principios. Y los representantes, pues son los representantes legales, que en este caso son los presidentes o jefes de Estado de los 193 entidades territoriales autónomas mundiales que están incursas dentro de las 22 divisiones o subdivisiones que hace la ONU de regiones mundiales. Vimos básicamente cuál es el proceso general que se hace. Entendemos que si para una asamblea de un edificio se hace una preparación tan completa como presentar los estados de resultado, el balance financiero, el informe de gastos, el informe de administración, etcétera, pues con mayor razón esta entidad que regula asuntos tan importantes en el mundo debe tener todo eso muy bien preparado, además porque los países son miembros, cotizan, y porque hay una agenda. Lo más importante de todo es que se trabaja con agenda, ya no se llega a que cada quien, como en una reunión de las reservas colombianas, cada quien llegue a contar su vida, obra y milagros, sino que tiene que estar enfocado y empatronado dentro de esa agenda. Vimos luego que en primera, o entre los primeros, ¿no? Porque inclusive Lula intervino antes que Biden, que entre los primeros que intervino ese día fue el señor Biden,
que hizo unos planteamientos muy importantes sobre los organismos multilaterales y sobre la revisión que esto requiere, que fue muy aplaudida su intervención, desde luego, por las críticas fuertes que le hizo a Rusia en Ucrania y por el posicionamiento que Estados Unidos tiene, y sobre todo porque reconoció que lo que deje de liderar Estados Unidos en el mundo afectará al planeta. Entonces, acto seguido, intervino el señor Petro con un discurso muy traído de los cabellos, con unas frases completamente desubicadas, con unas cifras que no tenía forma de mostrarlas, y con una combinación de fraseología idílica y de suposiciones ilógicas, porque si fueran suposiciones lógicas tendrían alguna asidero. Y finalmente terminó hablando fue de la vida, del cambio, o sea, repitiendo el mismo discurso barato que tiene aquí en Colombia, repitiéndolo a un escenario, pero lo más complejo es que todos ustedes llegaron a la misma conclusión, perdiendo una gran oportunidad para representar a Colombia y posicionarla mejor con todas las potencialidades que tiene nuestro país, comenzando por atraer inversión, porque es la habilidad de un político, cuando es un estadista, es que se toca, por ejemplo, temas del medio ambiente y lo que decía Rosita es cierto. Con toda esa riqueza de agua que tenemos, lo que hay que ofrecer, que Colombia tiene muchas posibilidades de turismo, de desarrollo, de investigación científica, de defensa del medio ambiente, con inversión que venga, y entonces es otra fórmula mucho más productiva. Luego vimos que después de la reunión de 2 semanas, que inició con la preparación, con las participaciones de los mandatarios y con las primeras tareas que tuvieron sobre esa agenda, los delegados de los países llegaron a 4 declaraciones, y ahí las vimos. Sobre las 4 declaraciones, 3 fundamentalmente son sobre salud, y la cuarta resumieron todo lo que se trató en que el objetivo esencial es cumplir con la agenda que está para el 2030. Aclaramos que no íbamos a debatir si la agenda es mala o buena, sino que hay una agenda, hay un objetivo estratégico que lo está trabajando la ONU, y que sobre esos 4 aspectos le dejaron la tarea a los señores que integran las delegaciones diplomáticas para trabajar por equipos, por fuerzas de tarea, para que al mes de diciembre entreguen el informe anual de la ONU y lleguen a conclusiones y envíen algunas propuestas y sugerencias para que los países las cumplan, y también para ponerle tareas a los organismos que maneja la ONU, que manejan presupuesto, verbigracia, los que aportan los alimentos a las regiones donde hay problemas de hambrunas por las guerras, por el medio ambiente, etc. O lo mismo, y que vemos 3 puntos fundamentales sobre la salud. Se forman una tarea de aquí a diciembre, formular el plan definitivo de cómo erradicar la tuberculosis, que nos parece un gran objetivo de la ONU. Y sobre ese aspecto, por ejemplo, el señor Petro hubiera podido aprovechar para hablar. Se fue por las ramas por ahí hablando de otras cosas. Luego vimos 4 preguntas. La primera es si lo que hizo Petro está alineado con los objetivos de la ONU, lo que está en la carta, lo que establece el estatuto fundacional de la ONU, si se alineaba con los objetivos del evento y con los intereses de Colombia. Y de manera colectiva, de manera única, todos ustedes concluyeron que no, que el señor fue allá a seguir con su cuento del cambio y la paz total y la potencia mundial de la vida, y un poco de cosas que ya rayen lo ridículo y se parece como en las películas de Cantinflas cuando gozaba de estadista. En segunda medida, la pregunta era si Colombia ha conseguido algún logro diplomático trascendental en la ONU durante las presentaciones de Petro en las 2 asambleas generales, la del 22, que apenas llevaba un mes de gobernante, y la del 23, que ya lleva 13 largos meses de gobernante. De igual manera, ustedes concluyeron que ni trascendental, ni intrascendental, ni mucho menos ha conseguido nada, que por el contrario trata de acomodar como logros de sus viajes a la ONU cosas que o ocurrieron por la dinámica de lo que viene sucediendo, o son cosas normales de tránsito que les corresponde a la Cancillería y las embajadas, pero no exactamente que tienen que ver con los temas de la agenda de la ONU, porque eso es fundamental explicarle a quienes son
petristas cerrados que sí está cumpliendo. No, es que estamos hablando de los temas de la agenda de la ONU, no de lo que tiene que hacer en sus obligaciones normales. Luego venía la tercera pregunta que dice que se apunta a la intención de Petro en la Asamblea General y otros organismos multilaterales a los objetivos que la ONU tiene para 2030 o a sus intereses individuales. Algunos de ustedes consultaron ahí en el internet algunos de los objetivos y llegaron a la conclusión que no, que aunque utiliza argumentos de algunos de los objetivos, se aleja completamente de lo que pretende la ONU como conjunto en temas de medio ambiente y género. Hay también un tema que lo pusimos muy claro desde el principio, es que no nos vamos a enfocar a pelear ahorita con los objetivos de la ONU del 2030, porque eso es un tema para analizarlo despacio, sin apasionamientos y sin ideologías. Pero la conclusión general de todos fue que definitivamente él está pensando más en los intereses del Foro de Sao Paulo y en su interés de atornillarse en el poder en Colombia que en lo que plantea la ONU y lo que plantea la necesidad de Colombia como país en el entorno continental y mundial. Luego pasamos a la última pregunta y es que en la Constitución Nacional de Colombia está escrito en el preámbulo, que eso fue una idea de Álvaro Gómez cuando era copresidente de la Constituyente, que Colombia se posicione en el continente como el referente, no lo dice geopolítico, pero nosotros sí lo podemos decir con base en toda esta escuela práctica de geopolítica que hemos hecho. Eso es realmente lo que se pretende, que Colombia sea el foco que irradie, que atraiga y que guíe como un faro a Latinoamérica, porque por su posición geográfica, por la capacidad poblacional, por los recursos que tenemos, por los dos mares, por los niveles de doctorado, postdoctorado y educación superior que hay en Colombia, que son relativamente buenos frente a los que hay en otros países de Latinoamérica. Podríamos ser, deberíamos ser ese faro, además que nos lo impone la Constitución. Pero desafortunadamente ni el señor Leiva ni el señor Petro están en eso, porque andan con otras agendas muy afines al Foro de Sao Paulo y a la izquierda y a lo que digan las FARC y a lo que digan los comunistas, y andar con una totuma poniendo la mano y debajo del brazo con una escopeta apuntándole a quien le va a dar la limón en esa totuma. Entonces así es muy difícil porque no hay objetivos y no hay estrategias. Todo eso nos lleva a varias conclusiones. Que esas 4 preguntas nos permiten formar matrices, porque afortunadamente la ciencia se construye así, sobre preguntas, sobre matrices y sobre tendencias. Y las tendencias van generando teorías y las teorías forman hipótesis, las hipótesis terminan en tesis y esas generan nuevo conocimiento y nueva investigación. Entonces estas matrices nos dan unas líneas muy claras que no hay política exterior, pero que desafortunadamente tampoco la ha habido en periodos anteriores. Y al ir al fondo de dónde viene el origen del problema, es que el problema es político, porque no hay partidos que tengan proyectos serios, ni estrategias, ni objetivos nacionales. Y si no hay partidos que tengan proyectos serios, ni estrategias, ni objetivos nacionales, quiere decir que quienes han constituido las cartas fundamentales tampoco lo han hecho sobre objetivos nacionales. El más cercano a eso fue Álvaro Gómez, que tuvo parcialmente poder en la Constitución del 91, pero no lo tenía todo. Lo mismo, eso también nos da una tarea, un enfoque que debemos tener si queremos promover la política. Es que hay que hacer una gran revolución cultural, pero no como la de Mao Zedong descabezando a todo el que estuviera en contra del comunismo, sino esa revolución cultural que nosotros creemos que hay que hacer es utilizar los medios masivos de comunicación para fortalecer la formación en democracia, para que todos los colombianos permanentemente estemos siendo bombardeados en el buen sentido de la palabra por información acerca de lo que es la organización del Estado, las funciones de los funcionarios públicos, las limitaciones que tienen, las competencias que tiene cada quien, los campos de acción, cómo funcionan los organismos multilaterales, cómo Colombia está integrada al continente, a la región y al mundo, cuáles son nuestros potenciales sociales, políticos, económicos y culturales. Es decir, una educación permanente parecida a esta que hacemos aquí en la Fundación, con unos métodos mucho más directos y más concretos
de punticos, pero permanentemente, como la gotica de agua. Esa es una tarea que hay que hacer. Y desde luego hay que revisar los pensum académicos de las 3 niveles de educación para que desde niños todos los colombianos reciban esa formación que necesitamos todos, absolutamente todos, en temas de democracia, educación cívica, formación institucional. Es que en una época enseñaban todo eso, instituciones y cooperativismo, enseñaban educación para la democracia cívica y urbanidad. Y llegaron los comunistas a coger fuerza en el poder y acabaron con todo eso, acabaron con la historia. Y entonces somos un país que sobrevive a pesar de eso. Hay que cambiarlo. Lo mismo, tenemos que formar conciencia en los colombianos y para eso están los medios de comunicación y ahora las redes sociales, que es lo que debería aprovechar el gobierno nacional. No para hacer esa propaganda barata que el gobierno del cambio y que la vida y que la transformación y que bienvenidos al futuro y todo lo que han usado todos los gobernantes, porque todos han hecho lo mismo. Entonces, todos han hecho lo mismo. Que la prosperidad en acción, un poco de cosas que no son sino argumentos baratos, es para fortalecer en los colombianos nuestros activos estratégicos, nuestro aprecio por los activos estratégicos, lo que vale 1 centímetro de mar con toda la profundidad que hay hacia arriba, perdón, hacia abajo, y con toda la prospección que tiene hacia arriba, porque es que el aire también es nuestro, la órbita geoestacionaria. Entonces, allá es que hay que llegar a enseñarle a la gente cuánto vale cada una de nuestras montañas, esas breñas que todos los días estudiamos en la memoria histórica, cuánto vale nuestra selva, el Amazonas, cuánto vale la gente que tenemos, que es el activo más importante. Entonces nos parece que es por ahí que hay que enfocar las cosas. Y por último, nos deja también esta matriz así a grandes rasgos, es que hay que enseñarle a la gente a conocer la Constitución y las leyes permanentemente. Eso hay que estarlo replicando para que sepamos cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes. Entonces, muy interesante el ejercicio porque vemos que de una manera práctica en la que todos participamos, todos coadyuvamos y todos vamos poniendo la verdad a flote sobre la mesa a partir de los hechos, no de lo que nos cuentan ni lo que nos inducen X o Y personas, sino sobre los hechos, siempre sobre el análisis, siempre sobre la reflexión. Y lógico, si vamos a estudiar luego esas reflexiones, encontramos otras nuevas y el conocimiento nunca para. Pues bien, este es el ejercicio de hoy. Muchísimas gracias por su disciplina y su participación. Mañana continuaremos. Tendremos por la mañana un nuevo episodio de la memoria histórica y por la noche tendremos nuevamente a nuestro abogado constitucionalista de cabecera, el señor coronel Diego León Caicedo, que con el mayor deseo de cooperar y con la mayor voluntad y con el mayor altruismo nos está colaborando para la formación o el conocimiento mejor de la Constitución Nacional, que tengamos un concepto muy claro de qué es lo que se debe cambiar, qué es lo que no se debe cambiar y por qué hay que defenderlo. Pues por mi parte, a todos muchísimas gracias, una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y nos acompañe. Levantó la mano mi coronel Pachón. Bueno, mi coronel, entonces adelante mi coronel Pachón, pero por mi parte ya estoy, cierro. Muchas gracias. Adelante mi coronel. Sí, solamente una observación es para que cada vez que nos refiramos a la Constitución nuestra, nos refiramos como la Constitución política. Si bien es cierto que es un documento de la nación, pero el término correcto que enseñan en las facultades es Constitución Política de Colombia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Sí, señor. Así es. Mi coronel. Recordar que mañana estamos pagando la tarima y los músicos para la manifestación de este señor. Bueno, muchas gracias. Ojalá que la tarima no la construyan los que construyeron la tarima por ahí donde se golpearon los músicos. Sí, le cayeron la Plaza de Toros. Gracias y feliz noche para todos. Bueno, creo que Buenas noches, que Dios y patria. Dele.